realmente un gusto y un placer contar en este programa de CEO Talks con Gorky Alarcón, quien es el canciller del Instituto Superior Paradox. Gracias Alberto por la invitación. Encantado de estar acá. Qué chévere que poder tenerte acá y poder conversar acerca del mundo de la música y el mundo de la educación, tus dos pasiones. Exactamente, básicamente es eso, lo has definido muy bien. En principio la música es la primera motivación de todo. La parte de la educación siempre ha sido muy curioso, ¿no? Entonces tal vez por ese lado empezó a efervecer esa parte, ¿no? Fue una necesidad también, o sea, de un momento de entrar en el mundo educativo con fuerza y bueno, actualmente bastante empatado las dos cosas, ¿no? Bueno, quizás siempre hay una línea como conceptual o una línea de vida y en esa línea de vida las personas van evolucionando conforme a las circunstancias y sus negocios y sus emprendimientos también. Quizás podríamos comenzar por tus estudios, lo que estudiaste, tanto formal y cómo te fuiste con el tiempo formando en la parte musical. Buenísimo, porque tiene mucho que ver con todo realmente, porque, a ver, en la parte educativa mía, en lo personal, yo para empezar nunca pude estudiar formalmente lo que quise estudiar. O sea, yo era un chico de 16, 17 años que tenía totalmente definido que quería ser músico. Yo quería dedicarme a la música. Yo me acuerdo habérselo dicho a mis padres y no haber sido una gran noticia para mi familia en ese momento, porque hay mucha gente que tiene mucho miedo que los hijos se dediquen a esto, ¿no? Peor en ese tiempo, ya han pasado muchos años. Y no había una institución donde yo podía estudiar. Al final, con mi familia se dio cuenta de que no había forma de detenerme, yo iba a ser músico. Y al final busqué un lugar y no había un lugar, solo los conservatorios. Entonces, no iba a recibir clases con chicos de 8 años, ¿no? No había una institución de educación superior. Terminé estudiando otras cosas relacionadas, estudié una tecnología en televisión, en producción de televisión, de radio y televisión, en el ITV. Hice una licenciatura en la Casa Grande de comunicación. Pero al final esa parte de música y de sonido, también toda la parte de producción musical, yo diría que es lo que más he estudiado en mi vida. O sea, lo he estudiado y recontraestudiado, he sido autodidacta, después pude hacer muchos cursos, aquí y fuera también. Y al final terminó siendo esa mi profesión en un principio, o sea, la de productor musical. Esa es una profesión que yo diría que es la que yo tuve, ¿no? Y es así que nace Paradox, ¿no? Como una productora musical, un sello disquero. ¿Cómo la definirías al principio? Al principio de toda la historia, Paradox sería mi sueño principal, porque yo me moría por grabar ahí. Paradox era un estudio de grabación que se había fundado en San Borondón, acá en Las Riberas, por Gabriel Carvajal, un gran músico. Y yo hasta eso ya había hecho algunos cursos de producción, ¿no? Había aprendido a grabar. De hecho, creo que soy uno de los primeros que aprendió a grabar en computadoras. No se usaba esa forma de grabación, sino todo era en cinta. Lo hice en un consulado de Portugal. En ese tiempo los clasificados del universo eran donde uno se enteraba de todo. Y recuerdo haber visto un anuncio en los clasificados del universo que decía se necesita ingeniero de sonido. Y bueno, yo siempre fui un poco osado, ¿no? Llamé y fui a la entrevista. La entrevista era en Paradox. Yo me creí que era para ser ingeniero de sonido de Paradox, pero realmente era para manejar unas islas de karaoke que se había puesto el dueño, Gabriel. Y al final me dieron el trabajo, duré poquito tiempo ahí, al mes ya estaba trabajando en Paradox. Y así fue como realmente yo entré a Paradox. Yo entré como el técnico de sonido. Primero el asistente del técnico y de ahí ya era el técnico principal. De ahí pasó, eso fue en el 2000 casi, de ahí hasta el 2004. Fue cuando las cosas no sonaban realmente al nivel de las cosas, de las producciones que había en Colombia, ni siquiera, peor en Estados Unidos o en México. Y siempre es como que Gabriel, recuerdo que pensaba, bueno, ¿qué será? ¿Un equipo más? A veces pensé, ¿seré yo? Y entonces trajeron otro productor también, recuerdo que grabamos con otro productor, un argentino. Al final tampoco terminó de sonar igual, hasta que yo recuerdo en el 2004 que yo le dije a Gabriel, ¿sabes qué, Gabriel? El problema es educativo. No solamente mío, el problema es de todos, hasta el que viene a tocar la guitarra. No somos igual de profesionales que los colombianos o que los mexicanos o que peor los gringos. Pongamos unas bancas, pongamos unas bancas, o sea, traigamos a gente experta y enseñemos a hacer esto bien. A Gabriel recuerdo que le pareció fantástico, pero me dijo, no te había dicho, pero yo me voy a Estados Unidos a vivir.
fue cuando me dijo, pero hazlo tú. Después nos arreglamos, hazlo tú. Y así fue como yo me quedé empoderado de Paradox. Tuve que llevármelo porque era en la casa de él. Tuve que llevármelo a Urdesa, préstamos, formas, hasta que se abrió el primer curso de producción musical acá en Guayaquil y fue todo un éxito y de ahí no hemos parado hasta llegar a ser hoy día ya una institución de educación superior, ¿no? Un instituto tecnológico. ¿En qué año arrancaron con su primer curso de producción musical? En el 2005. 2005. Principio O sea, del son 2005. 18 años ya, casi. 18 Un años ya poquito en la más. parte educativa de Paradox, en esa visión. Y ahora son un instituto, o sea, se certificaron después, son reconocidos por el Ministerio de Educación. En el año 2018 somos una institución de educación superior reconocida por la CENESID, por el Consejo de Educación Superior, por el CASES, por todas las instituciones de educación superior. ¿Y cuántas carreras tiene? Actualmente tenemos 5 carreras, ¿no? Mucha gente por nuestra trayectoria nos reconoce por las carreras de música y las de producción y sonido, pero actualmente tenemos la única carrera de desarrollo de videojuegos y experiencias interactivas digitales del Ecuador. Tenemos la única carrera latinoamericana en operación y mantenimiento de drones. Es la única carrera en toda Latinoamérica a nivel superior de operación y mantenimiento de drones. Y la carrera de marketing digital y comercio electrónico. ¿Y la de producción musical? Y tenemos las 2 anteriores, que es la de composición musical, que tiene un itinerario en producción musical. Composición musical. Sí, que tiene un itinerario en producción. Y la de tecnología superior en sonido y acústica. Fantástico. E incluso alumnos pueden hacer un par de carreras en paralelo, porque las veo algunas afines, ¿no? Realmente todas son afines. O sea, la visión de Paradox es una institución que está en el mundo del arte, la innovación y la tecnología. Hoy en día la tecnología y el arte son cosas extremadamente fusionadas. O sea, si por ejemplo yo hablo de la carrera de desarrollo de videojuegos, la pensamos como una carrera de tecnología, lo es, o sea, hay que desarrollar, hay que programar, es una carrera de tecnología, pero tiene mucha arte. O sea, no es que tiene mucha arte, también la podría considerar una carrera de arte. Es que no sabría dónde ponerla, es una carrera de arte, es una carrera de tecnología, creo que es de las dos cosas. Entonces, y se necesita marketing para poder trabajar con los videojuegos o con la música o todo. Entonces la carrera de marketing está en todas y la carrera de operación y mantenimiento de drones es porque realmente es más como una demanda del mercado, que es una cosa que Paradox siempre ha sido como muy noble en ese sentido, ¿no? Es como esa demanda que hay en el mercado que a veces da miedo y como que nosotros estamos acostumbrados, o sea, eso que da miedo es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo arrancas una carrera cuando no hay un precedente? Sí, a ver... O sea, cuando propones algo al mercado y te llega la primera promoción, digámoslo así. No te voy a mentir, en las primeras carreras no hubo ninguna investigación de mercado en realidad porque, o sea, ya veníamos arrastrando lo de los cursos, estoy hablando de las de música, ¿no? Pero tenía mi propia visión, o sea, yo hubiese estado primero en la fila de alumno de Paradox. En las otras, sí, bueno, pues se hizo una investigación de mercado y nos dimos cuenta de la corazonada que tenían, pues todo surge como una corazonada, o sea, a ver, el mundo de los drones es tan grande, hay drones en todos lados, tanta gente necesita operar estos equipos. La corazonada es, a ver, hay gente que quiere hacer esto profesionalmente. Después se hace el procedimiento que se debe hacer, se hace una investigación de mercado, porque hasta es obligación hacerla, o sea, ni siquiera es que, o sea, qué bueno que sea una obligación hacerla, pero felizmente estas investigaciones botaron lo que ya pensábamos, ¿no? Hay mercado y hay que darles la solución. Fantástico. ¿Y cuántos alumnos tienes ahora ya? En todas las carreras nuevas están recién en segundo semestre, están empezando, pero en tanto la parte superior como la parte de cursos, en la parte superior tenemos alrededor de 150 estudiantes, en la parte superior. En la parte de los otros cursos, porque tenemos diplomados, tenemos cursos mucho más rápidos, puntuales, estaremos alrededor de casi 300 estudiantes. ¿Podrías decir que hoy en la ciudad de Guayaquil hay mucho más interés de los chicos por estudiar tus carreras o las carreras que ustedes proponen? No diría que hay más interés, pero hay menos miedo. ¿Hay menos miedo? Hay menos miedo. Por lo menos en las de música, aunque pareciera extraño, es la que menos miedo tiene ahorita. O sea, menos miedo en el sentido de que alguien diga, bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿O en dónde voy a trabajar? ¿O qué voy a hacer? Quizás son preguntas que se está haciendo un chico que recién se gradúa de colegio, ¿no? Sí.
y más que los padres. Los padres. Los padres. Nosotros tenemos un departamento dedicado A los padres. a darle Orientación vocacional a los papás. Sí, orientación de la vocación de los hijos, a los padres. ¿Por qué? Porque cuando el hijo le dice, quiero ser músico, el padre lo que ve es, bueno, mi hijo entonces tiene que ser Juanes. Hay estereotipos, digamos. Claro, o sea, piensan que tiene que ser un artista famoso. Eso es lo primero que piensan, ¿no? No saben que el artista famoso tiene un avión estacionado fuera de su casa. Claro, o bueno, Bizarrap ha cambiado un poco la percepción del productor musical, ¿no? ¿Verdad? Es un chico de 20 y pico de años Sí. que es tremendamente exitoso. Y bueno, y en home studio, en una casa, Ajá. con poca inversión. El mercado musical se presta ahora también para eso. Pero el punto es que el padre igual piensa que tiene que ser Bizarrap, es decir, tiene que ser, por ejemplo, el muy famoso. Correcto. ¿Ya? También hay una presión muy fuerte por eso. Sí, pero también hay un miedo porque el padre no sabe que todos los que no conoce viven mucho mejor que a veces los que no se conocen mundialmente de otras profesiones. Por ejemplo, cuando alguien quiere estudiar periodismo, si el hijo quiere estudiar periodismo, por dar un ejemplo, no le piden que tiene que ganarse el Pulitzer. Claro. No le piden eso. Con que el hijo pueda tener un trabajo, mantener a su familia, pagar la hipoteca de su casa y la comida y todo lo normal, están felices, ¿ya? O que puedan mantener la vida que han tenido, felices. Pero en cambio en la música piensan que tiene que darse el Grammy. Bizarrap, ¿cuántos Grammys tiene? O sea, ¿cuántos premios tiene? O sea, y así es como la percepción, ¿no? O sea, no saben que detrás de eso hay toda una Correcto. industria con mucha gente que no ha ganado Grammy, pero paga la hipoteca de su casa, compra sus cosas, le va bien, tiene sus hijos y todo. Como en todas las industrias, ¿no? En los deportes, en las profesiones, etcétera. ¿Cuáles son tus valores personales? ¿Qué es lo que valora Gorky en su vida? Bueno, excelente pregunta. Y, a ver, son muchas cosas, ¿no? Y en lo personal te podría decir que valoro mucho la libertad. O sea, pienso que es un valor importantísimo y un derecho intrínseco de los más esenciales del ser humano. Creo mucho en eso. Y la trato de defender, ¿no? Sobre Correcto. todo, ¿no? Incluso en la parte educativa. Paradox tiene un sistema educativo, ¿no? Un sistema que nosotros hasta lo registramos, ¿no? En la que, bueno, trabajamos en una formación holística en la que, por ejemplo, está prohibido en el instituto hacer cualquier tipo de formación dogmática, o sea, no se puede influir en un estudiante a nivel ideológico. Es algo que en el instituto está totalmente, es gravísimo hacerlo, porque consideramos que la libertad ideológica, de pensamiento y todo es importantísima para la formación del estudiante. Entonces, el primer valor tuyo es la libertad. La libertad en sí, En todas sus manifestaciones. En todas sus manifestaciones. Y bueno, también la lealtad, también considero, por ahí tengo valores, para mí la familia es muy importante también, la amistad también. Hay cosas que no tienen precio, ¿no? Que no son cosas negociables. La curiosidad, dijiste hace un momento, eres una persona que le gusta aprender, ha sido bastante autodidacta en Sí. ciertos campos. Sí, soy bien curioso, bien terco también, o sea, en el sentido de cuando me gusta algo le doy. Persistencia. Sí. Yo lo llamo terquedad, pero se podría... Hay gente que lo pone más elegante y dice que es perseverancia. Resiliencia, pero bueno... cuando me gusta algo, sí, soy de los que se amanece en algo que le gusta hasta que lo puede hacer. En tu vida empresarial, ¿cuál ha sido la decisión más audaz que has tomado? Más así, un salto, disruptivo, algo. A veces uno toma esas decisiones con puro feeling, sin tener todas las evidencias del caso. Bueno, de la que se me ocurre, por ejemplo, de las últimas, haber llevado Paradox de la formación presencial a la formación online, independientemente de la pandemia. Eso fue una decisión que mucha gente le dio miedo, dentro de Paradox incluso. Nosotros estábamos muy acostumbrados a la formación presencial. Pero la formación online e híbrida, o sea, que combina las dos cosas, tiene demasiados beneficios. Demasiados beneficios. ¿Tú crees en la educación híbrida? Creo totalmente en la educación Porque hay híbrida. mucha gente que dice que en la educación online al alumno
no aprende, o sea, no es lo mismo que la presencialidad. ¿O cómo lo han manejado Están ustedes? equivocados. Nosotros hemos vivido todo, la presencial, la híbrida, la online, todo. Y la formación online tiene muchos beneficios para el estudiante que quiere aprender. Para el que quiere aprender. Para el que quiere aprender. El que no quiere aprender, el que quiere ir a la universidad para hacer amigos, para ir y tener las reuniones nocturnas y todo eso, que es chévere también, nadie dice que no. Y tratamos de que se haga eso también, o sea, de que socialicen los estudiantes en el mundo online. Ya Claro. te voy a explicar cómo lo hacemos. Pero no debe ser la motivación principal para ir a la universidad, especialmente en nuestras carreras, ¿ya? Hay carreras que el estudiante va obligado a la universidad, va porque el papá dice tienes que ir a estudiar eso, pero no son nuestras carreras. Nuestras carreras son carreras soñadas. O sea, el estudiante que va a estudiar música nadie lo obliga a ir a música, más bien tenemos que hablar con el padre. Son de vocación. Son de realmente. vocación. El que estudia tu carrera es porque realmente Le gusta y quiere aprender. le gusta y quiere aprender. Y quiere aprender al más Bueno, alto nivel. ese es un insight importante, ¿no? Quizás la educación online funciona cuando realmente las personas están motivadas en esa disciplina. Exactamente, cuando quieren aprender. ¿Por qué? Digo, muchos beneficios, ¿no? O sea, primero, puedes tener profesores de cualquier lado del mundo. Nosotros tenemos profesores que dan clases de Inglaterra. Casi la mitad de nuestros profesores no son de Ecuador, o no son de Guayaquil, digamos, aproximadamente la mitad. Tenemos profesores en Quito, tenemos profesores en algunas partes de Ecuador, tenemos profesores en Argentina, tenemos profesores en Inglaterra, tenemos profesores en Estados Unidos, en España. Actualmente, si tú ves, una de las últimas publicaciones fue de nuestros profesores de sonido. Correcto. 4 ganadores de Grammys, o sea, personas que han trabajado con artistas como Jennifer López, como Mar Anthony, 50 Cent, o sea, gente que tiene mucho recorrido. De acuerdo. Fantástico. Eso te ha permitido el mundo virtual. Sí. Y también, bueno, eso ha significado un salto tecnológico por parte de ustedes. Por supuesto, porque, a ver, tenemos, y eso iba con lo de la socialización y todo eso, nosotros tenemos un sistema, creo yo, no sé si es único, pero si no es único, muy pocas instituciones lo van a usar. Nosotros tenemos un sistema de realidad virtual en el cual el estudiante, por ejemplo, en la carrera de sonido, se pone un visor de realidad virtual que nosotros se lo proporcionamos. Y con ese visor él puede entrar a un estudio de grabación que costaría $1 millón tenerlo. O sea, un estudio de grabación con todas las de ley, cuando él quiere, puede entrar, puede mover micrófonos, puede usar los equipos. Básicamente, esa fue una de las razones por las que hicimos la carrera de videojuegos, porque nos hicimos tan expertos en hacer estos simuladores que se hacen en las mismas tecnologías con las que se hacen videojuegos, que terminamos abriendo la carrera. ¿Y ustedes mismos programan estos simuladores? Sí, nosotros... ¿No son plataformas o licencias mezclamos, trabajamos en conjunto también con una empresa desarrolladora de Estados Unidos, nosotros mismos desarrollamos también, hemos aprendido a hacerlo muy bien, la verdad, y por eso tenemos la carrera. Es decir, que hasta antes de la pandemia el fuerte o el enfoque de Paradox era presencial más que virtual. El fuerte en la práctica era presencial, es decir, el mercado era presencial, nuestros alumnos eran presenciales, pero nosotros ya teníamos un sistema online, o sea, ya estábamos Ya venían encaminados. con carrera, ya estaban preparados de alguna manera. Teníamos un sistema, teníamos cursos, todavía no teníamos lo de la realidad virtual, pero la pandemia lo que hizo fue poner el acelerador a 100. ¿Tocas algún instrumento? Sí, yo soy bajista, también toco guitarra, toco algo de piano, canto también. ¿Y la música a qué territorio te lleva? O sea, cuando tocas música, ¿qué sientes, qué piensas? ¿O por qué tocas música? Bueno, yo soy músico porque, a ver, el músico de verdad no puede elegir otra cosa. O sea, es como a veces yo le digo a los padres, ¿no?, que tienen un hijo que yo me doy cuenta que es músico de verdad, que tiene talento, y lo quieren enfocar por otra cosa, y no lo van a lograr. El chico va a pasarle lo que a mucha gente conozco, que son doctores, son abogados, pero son músicos en realidad. Tienen un título, pero se dedican a la música. Jorge Drexler, por ejemplo, un gran músico uruguayo, es doctor, pero se dedica a la música. El que es músico no puede escoger, o sea, es algo que lo tienes en la cabeza, o sea, lo tienes en la cabeza, lo tienes en el alma, lo tienes en todos lados. Además, siempre estás musicalizando todo. El músico siempre está musicalizando. Es decir, para mí esta conversación podría convertirse en alguna especie de música. Es decir, o de repente estoy conversando con alguien y estoy pensando en algún tipo de beat o algún tipo de armonía. Es algo como natural, en realidad, ¿no? Y ¿cómo trato el asunto? Bueno, últimamente a nivel profesional estoy muy dedicado a la parte de Paradox,
que es otra rama de la música y de los videojuegos y de todo lo demás. Pero bueno, también estoy produciendo un tema y estoy tratando de retomar un poco mi actividad artística también musical. ¿Cuál es tu mayor sueño hoy? ¿Cuál es tu mayor aspiración de cara al futuro? Mi mayor sueño, mi mayor aspiración empresarial. Claro. Puedes hablarme de la personal también, pues quizás estás en una etapa en la que quieres hacer un legado personal también a los chicos. Bueno, yo, a ver, en lo personal, por ahí darle un poco más de tiempo a ciertos proyectos fuera del instituto también, ¿no? A retomar un poco la parte de la música como creador, como compositor. Eso es algo que lo veo bastante cercano, de hecho ya lo estoy trabajando. Y en lo empresarial, bueno, también un poco más de tiempo con la familia, también yo he trabajado bastantísimo y creo que, bueno, pegarnos unos cuantos viajecitos y poder, por lo menos uno, estar más tiempo en familia, desconectado el teléfono, porque ya lo he hecho, hemos viajado, pero siempre estoy con el teléfono. Bienvenido al club de los CEOs, Así que es. trabajamos 24/7. Así es, así es. Entonces, eso es un sueño, por ejemplo, poder algún momento estar en un viaje desconectado una semana del teléfono. Ojalá lo llegue a cumplir. Y bueno, en lo profesional, en lo empresarial, me gustaría ver realmente una institución internacional. O sea, pienso que nosotros tenemos mucho que ofrecer al mundo. Yo he tenido la oportunidad de viajar bastante por el lado profesional y me he dado cuenta de que es falso a veces el paradigma de que el ecuatoriano a veces se siente menos. Pero las veces que he viajado me he dado cuenta de que eso no tiene sentido, porque en el exterior se respeta mucho al ecuatoriano. Tal vez porque no tenemos conflictos con otros países. Alguna vez estuvimos con Perú, ya no. No es lo mismo lo que pasa por ahí con el chileno y el peruano, con el argentino y el brasilero. Nosotros no tenemos problemas con nadie. Entonces, es como que siempre quieren saber un poco más de nosotros. Cuando he podido mostrar algo de la música del Ecuador, la gente se queda fascinada. Entonces, poder llevar un poco de nuestra cultura. Porque cuando hablo de internacionalizar Paradox, no hablo solamente de tener una oficina y tener alumnos de otro lado. Hablo de que sea una institución ecuatoriana, fundada en Ecuador, en el extranjero, que pueda mostrar nuestra cultura. Eso es un sueño para mí. Muchas gracias, es un gusto. Vamos a hacer un ejercicio que nos encanta con invitados como tú al final de nuestro programa CEO Talks. Te voy a decir unas palabras y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Comencemos por el principio, música. Pasión. Educación. Reto, sacrificio. Colaboradores. Amigos, compañeros. Empresa. Fortaleza, fuerza. Futuro. Impredecible. Sueños. Optimismo. Paradox. Un hijo. Muchas gracias, te agradecemos mucho. Queremos ver a ese hijo cada vez más internacional, ¿cierto? Así es. Creciendo y personas como tú que han llevado a la práctica sus sueños y están haciendo país en un campo como es el de la música, es lo que cada vez más necesitamos. Gracias. Los invitamos a los próximos programas de CEO Talks, queridos amigos.